directivos del colegio que nos ha prestado tan amablemente sus instalaciones para esta conferencia sobre los retos y desafíos de la cultura de la vida. La entrevista que acaban ustedes de observar es muy impactante, es muy fuerte, y yo les invito para que aquellos de ustedes que lo deseen la vean con sus papás en casa, pero ya junto con sus papás. Que les platiquen: papá, vi algo muy impactante hoy en la escuela, vimos algo muy importante, vamos a verlo juntos. Porque esta chica es una víctima de la cultura de la muerte y nos está mostrando una parte muy pequeña de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Ustedes seguramente han escuchado ya hablar mucho de derechos humanos, ya han estudiado sobre la Declaración de los Derechos del Hombre, y hablamos ya de derechos de todos: derecho de las mujeres, derecho de los niños, de las niñas. De hecho, ahorita en México se está discutiendo una ley sobre derechos de los niños y las niñas a una vida libre de violencia. Y sin embargo, aunque hablamos mucho de derechos, ¿qué observamos en nuestro mundo? Hablamos incluso de derechos de animales, que si hay que proteger a los toros, que si hay que proteger a las ballenas, que si hay que... Y sin embargo, ¿qué es lo que observan ustedes en el mundo? ¿Observan que hay efectivamente un respeto por los derechos humanos? Vamos a ver por qué se está dando la situación en nuestro mundo actual. Hace tiempo escuchaba yo un locutor de radio que contaba una noticia que me dejó muy impactada. Platicaba que en Holanda una familia, un domingo soleado, estaba paseando con su hijito de 2 años a la orilla de un lago. Y de pronto, desafortunadamente, el chiquito cayó al lago. Hasta aquí pues es un hecho triste, el niño cae al lago, pero no había nada extraordinario, por decirlo de algún modo. A mí lo que me llamó la atención fue la respuesta de la gente. El niño se perdió de vista del lago, ya no lo veían los papás, y entonces empezaron a pedir ayuda a la gente que estaba paseando ese domingo para que les ayudaran a localizar al chiquito y poder rescatarlo del lago. Y lo que a mí me dejó fría fue la respuesta de la gente que paseaba por ahí. La gente contestó con indiferencia, dijo: a mí no me molesten, yo estoy paseando, no me quiten mi tiempo. Otros más contestaron con insultos, con groserías, y sacaron al niño del lago, pero lo sacaron 2 horas después y lo sacaron muerto. Y yo pensaba, ¿qué puede estar pasando en una sociedad para que la muerte de un ser humano inocente no les importe nada? Y dije, bueno, no es tan raro que esto pase en Holanda, porque en Holanda desde la década de los 70 se ha legalizado el aborto. El aborto es legal. La eutanasia en Holanda es legal. E incluso si un ancianito, un enfermo, su doctor está a favor de la vida y no le quiere aplicar la eutanasia, ya hay servicio de eutanasia a domicilio. Llegan con una camioneta, con todas las drogas, lo que necesitan, y asesinan a la persona. Y es legal. Y ya desde hace muchos años están discutiendo una iniciativa de ley para decidir si una vez que nace un niño se les da un tiempo a los papás como de 1 semana para que le hagan al niño todos los estudios genéticos y para ver si ese niño es lo que los papás quieren. Y si ese niño no cumple con lo que sus papás esperaban de él, se le puede aplicar una inyección para matarlo 1 semana después de nacido. Gracias a Dios esta iniciativa la han discutido, pero no la han aprobado. Sin embargo, en un país vecino que está por la misma manera de pensar, que es Bélgica, en 2012 ya se han cometido alrededor de 4,000 eutanasias. 4,000. ¿Cuántos estamos en este auditorio esta mañana? Imagínense 4,000 personas que se han suicidado. Y uno piensa, ¿por qué estas personas creen que la mejor salida es quitarse la vida? ¿Qué puede estar pasando en una sociedad para que pensemos que no tenemos suficiente amor para seguir viviendo? Por eso vamos a tratar este tema de retos y desafíos de la cultura de la vida. Sí, la siguiente, por favor. Vamos a abordar este tema desde una visión global, vamos a tocar muchos puntos
Y lo vamos a hacer desde una visión teológica, porque si no lo explicamos desde Dios, esto no se puede entender lo que estamos viviendo. Su santidad, ahora ya San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelio de la Vida, nos dice: las amenazas contra la vida no disminuyen, al contrario, adquieren dimensiones enormes. Se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática. Estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida que ve implicadas incluso a instituciones internacionales, como lo vamos a ver, dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Y es importante tener esto en cuenta. En una sociedad fundada en principios judio-cristianos, como es la nuestra, una sociedad occidental, teníamos muy claro el bien y lo que es bueno, y el mal y lo que es malo. Que las personas se pueden portar mal siempre ha pasado a lo largo de la historia, pero la gente tenía claro que era bueno, que era malo, lo bueno se promovía y lo malo se castigaba. En nuestra sociedad, jóvenes, el bien se presenta como mal y el mal se presenta como bien. Y eso debemos tenerlo muy, muy presente, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice? Antes, los gobiernos, con principios judio-cristianos, fomentaban el bien y hacían leyes buenas. Actualmente es todo lo contrario. Se fomenta el mal y en muchos lugares se fomentan leyes equivocadas o contra la dignidad de las personas. Y yo les pregunto, todos ustedes son de colegios católicos. ¿El mal siempre ha existido? ¿Hay alguien que piense que el mal no siempre ha existido? Bueno, vamos a retomar muchas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. ¿Tú piensas que el mal no siempre ha existido? Tienes razón, al principio de los tiempos no. Recordemos el Génesis. Lo primero que hace Dios es crear el mundo, crea todo, y después al séptimo día Él observa todo lo creado, incluyendo al hombre y a la mujer, y dice: y vio Dios que todo era bueno. Al principio todo era bueno. ¿Cuál es el problema? Y Adán y Eva no tenían frío ni calor, no tenían enfermedades, no iban a morir y estaban siempre en amistad con Dios. El problema es que se introduce el pecado original, cometen el pecado original y en ese momento entra el mal al mundo y entra la muerte. Y este pasaje nos va a servir para ilustrar las características que yo considero más importantes de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte siempre nos va a presentar engaño y siempre nos va a tentar con la soberbia. Recordemos, y esa característica de Dios la recitamos en el credo, una característica de Dios muy importante, que es el Señor y dador de vida. Y en la cultura de la muerte, nosotros queremos ser como dioses. Si recuerdan la escritura, está Eva, se acerca a la serpiente y le miente, empieza con mentiras, le dice que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso. Y le dice Eva: bueno, no de todos, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué? Porque dice que si comemos el fruto de ese árbol moriremos. Y el diablo le miente y le dice: eso es mentira. Dios sabe que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, se les van a abrir los ojos y seréis como dioses. Y entonces entra la soberbia. En la cultura de la muerte, nosotros no queremos reconocer a Dios como el Señor y dador de vida. Nosotros queremos ser los señores de la vida y decidir cuándo damos vida y cuándo la quitamos. Pero recurrentemente vamos a ver este tema del engaño. Y entonces Eva cae, invita a Adán también y caen, y entra en el mundo. Cuando Dios los confronta, entra en el mundo por su pecado, la enfermedad, la muerte, el dolor. Le dice Dios: tú vas a quitarle a la tierra sus frutos con el sudor de tu frente, y a Eva: tú parirás con dolor tus hijos. Y yo les pregunto,
Si la serpiente le hubiera dicho a Adán y Eva, miren, cómanse el fruto del árbol del bien y del mal y van a tener que trabajar como burros para vivir como perros, ¿ellos hubieran caído en la tentación? ¿Si hubieran sabido lo que les esperaba? No, por eso la cultura de la muerte siempre nos engaña. Otra característica de la cultura de la muerte muy importante es que para la cultura de la muerte nosotros no somos personas, somos objetos. Una persona es un sujeto de amor, único e irrepetible que nadie puede sustituir. Los objetos jóvenes, bueno, son materiales. Yo recuerdo mucho un comercial que pasaban hace años de Pepsi, donde una chica estaba hablando por teléfono con la amiga en la tarde. Ahora si lo actualizamos, pues estaría chateando con la amiga, ¿no? Ya ven que se ven todo el día en la escuela, pero no importa, en la tarde llegas a chatear. Y le dice, oye Alejandro, y fue maravilloso, me dijo que soy refrescante, que soy chispeante, que soy como una Pepsi. Y la niña estaba fascinada porque Alejandro la veía como una Pepsi. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con una Pepsi? Bueno, nos da sed, tomamos la lata, nos tomamos la Pepsi, botamos la lata y después lo demás. Eso está bien para los objetos, pero ¿está bien para las personas? Si a ustedes una de sus plumas de escribir se le acaba la tinta, ¿qué hacen? Pues a la basura y la que sigue. Eso está bien para las cosas. El problema es que para la cultura de la muerte nosotros somos objetos, no personas. Y a los objetos los podemos vender, comprar, experimentar, manipular y eliminar cuando ya no nos sirven. Y la cultura de la muerte piensa que somos así nosotros. Ahora, bueno, perdón, si volvemos un poco atrás, y en esto de ver a las personas como objetos, también hay una raíz en las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje que nos trae mucha luz sobre esto, y es el pasaje que nos narra el primer asesinato en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es este pasaje? Caín y Abel, muy bien. ¿Por qué mata Caín a Abel? Así es. Y lo mató, ¿verdad? Caín mata a Abel, gracias, por envidia, porque Dios lo amaba más. Fíjense bien, Caín y Abel eran hermanos. Quiero que levanten la mano quienes de ustedes tienen hermanos. Ahora, quiero que dejen la mano arriba quienes de ustedes se atreverían, no que a veces lo piensen, se atreverían a matar a su hermano. Fíjense bien, yo me pregunto, la gran mayoría bajó la mano. ¿Qué pasó en Caín para atreverse a matar a Abel, que era su hermano? Pienso que lo que pasó en Caín, lo primero que pasó en Caín fue que dejó de ver a su hermano como su hermano. Ya no lo vio como su hermano. Lo vio como un enemigo, lo vio como un estorbo. Dijo, si yo mato a Abel, el amor de Dios que era para Abel va a ser para mí. Y encima de que mata a su hermano, cuando Dios le sale al encuentro y le pregunta, Caín, ¿qué ha sido de tu hermano? ¿Qué le contesta? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fíjense bien, lo acaba de matar. Y le contesta a Dios, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esto también hay que recordarlo. Gracias. Entonces, vamos un poquito más adelante y tenemos las raíces ideológicas de la cultura de la muerte. Les decía que cuando entran los principios judeocristianos, vamos a tener unas características muy importantes. Cristo
esto, ¿qué nos viene a enseñar? Que nosotros los hombres somos hijos de... que todos somos hermanos. Y por eso nuestra religión tiene esta palabra tan importante que la distingue, que es católico. ¿Qué significa católico? Universal. Significa que este mensaje es para todos, sin excepción. Y que nuestra dignidad proviene de que Dios nos ha creado. En la Sagrada Escritura también se menciona esto, que es muy importante. Cuando Dios crea el mundo, dice, háganse los animales y se hicieron los animales. Háganse las plantas, se hicieron las plantas. Sepárense las aguas del cielo de las de la tierra y se separaron. Pero cuando Dios crea el hombre, y esto es muy importante porque es el fundamento de nuestra dignidad, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la Santísima Trinidad que en comunión de amor crea a los hombres y nos hace a su imagen y semejanza, y se señala en la Escritura también que le da su soplo de vida. ¿Qué significa? Que somos superiores a los animales, que no somos animales. Y estos jóvenes, en la sociedad actual, hay gente que ya no lo tiene en cuenta. ¿Y con quién empezó esto? Empezó con un señor que se llamaba Darwin. ¿Ustedes ya han oído hablar de Darwin? Darwin hace dos teorías importantes que tienen mucho impacto en la sociedad. La teoría de la evolución de las especies y la teoría de la supervivencia del más apto. Fíjense bien, Darwin era protestante, era un ministro protestante, y se va a las Islas Galápagos y empieza a encontrar fósiles y dice, bueno, es que yo veo que los animales van evolucionando, luego entonces yo creo que no existe un Dios creador. Fíjense hasta dónde llegan sus conclusiones. No existe un Dios creador, es simplemente la materia que va evolucionando, va mejorando, y sobre todo observa que los que sobreviven son los más fuertes. Los débiles, los enfermos, son eliminados. Y Darwin aplica estas teorías de fósiles que estudió de animales a los seres humanos. Luego entonces nosotros no tenemos una mayor dignidad, somos mamíferos superiores simplemente. Y como animales se nos puede utilizar, experimentar, vender, comprar. Después a esto se suma el maltusianismo. Malthus era otro ministro protestante que vivió en una época muy difícil de la historia, la Revolución Industrial, cuando se empiezan a generar las máquinas, la gente abandona el campo, se va a las ciudades y había mucha pobreza alrededor. Este fenómeno se puede observar sobre todo aquí en México, en ciudades como Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, y él decía, es que la población aumenta como si la multiplicáramos y los alimentos aumentan como si los sumáramos. Entonces un día no va a haber alimentos suficientes para todos. Y como no va a haber alimentos suficientes para todos, tienen que sobrevivir ¿quiénes? Los más aptos, los más fuertes. Esto se mezcla con algunas corrientes protestantes, sobre todo de los países anglosajones del norte, europeos, que interpretan la Biblia como se les ocurre, y entonces dicen, bueno, solamente unos cuantos se van a salvar. Dicen, es que hay una carta donde dice, solamente serán salvos 537,000 y solamente esos se van a salvar, y pues, ¿qué Dios tan no es un todopoderoso ese Dios? Porque si Dios es todopoderoso puede salvar a todos, no solo a unos cuantos. ¿O qué Dios tan cruel? Porque si Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de salvarnos y al final no nos va a dejar salvar, pues qué Dios tan cruel. Contrario a lo que pensamos los católicos, que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos. Pero ellos dijeron, solamente unos cuantos se van a salvar, y ¿cómo vamos a saber que estamos predestinados a salvarnos? Ellos dicen, bueno, los signos de la predestinación van a ser el dinero. La gente rica es la que se va a salvar, porque Dios, al darles esa riqueza, significa que son sus preferidos. Y la gente aria.
Es decir, la gente blanca, de ojos azules, alta. ¿A qué les va sonando eso? A Hitler. Y entonces empiezan a decir, bueno, pues solamente los mejores tienen que sobrevivir. De aquí caemos al materialismo, ya era una cuestión de tiempo. Y entonces los materialistas empiezan a decir, solamente existe lo que puedo tocar, lo que puedo medir, lo que puedo ver. No existe lo que no puedo ver, lo que no puedo tocar. Es decir, todo lo espiritual no existe. Dios no existe. Y de ahí era un pasito para caer al hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo? Es una forma de vida en la que se piensa que el placer es el fin último de la existencia, que solo estamos aquí para obtener placer. Porque si Darwin nos dice, Dios no existe, si Dios no existe, si no hay un cielo y un infierno, si no hay alma, porque no la puedo ver, tocar ni medir, entonces ¿para qué nos portamos bien? ¿Para qué? Si me voy a morir y me voy a hacer polvo y ya, pues échenme en una maceta o en el mar o échenme donde quieran, ¿qué importa? Si no hay nada después de esta vida. Y entonces se busca únicamente el placer por el placer como un fin. Y jóvenes, es lo que les está proponiendo el mundo de ahora. La satisfacción inmediata. ¿Ustedes son la generación de las palomitas de microondas? Antes, para hacer palomitas había que sacar una olla y medirle bien el aceite y la taza de palomitas y estar pegado a la estufa para que no se le quemaran a uno. Ahora ustedes toman una bolsa, la abren, la meten al micro, le ponen ahí unos 50, se pueden ir a hacer otras cosas y ya. La satisfacción inmediata es lo que les está proponiendo a ustedes el mundo ahora. Y yo a veces pensaba, bueno, a lo mejor estamos siendo muy rudos con Darwin y su teoría no fue tan mala. Pero en eso vi un documental de la BBC de Londres, no del Vaticano, de la BBC de Londres, que se llama Historia de los genocidios, y hablan sobre los ingleses que adoptaron el darwinismo social y en la India mataron millones de personas. Ellos llegaron a conquistar la India como un imperio y tenían grandes banquetes en sus palacios mientras los hindúes se morían en la calle como moscas, millones y millones de hindúes. Porque los ingleses decían, ellos no son humanos, no son arios, no son ricos, son otra especie, una subespecie. Y si pensamos que los nazis fueron malos, los ingleses les dicen, quítate que ahí te voy. Claro, Hitler también se compró todas estas ideologías. Y luego escuché una canción que a lo mejor para ustedes ya es muy vieja, que se llama Discovery Channel, que estuvo de moda hace un tiempo. Es una canción algo vulgar, pero a mí me llama mucho la atención esa frase que dice, nena, nena, tú y yo no somos más que mamíferos, así que vamos a hacer lo mismo que se presenta en el Discovery Channel. Es decir, vamos a parearnos como animales. Eso dice la canción y vemos toda la influencia de Darwin hasta ahora. Estos son pensadores de finales del siglo XX y nos hablan del hombre neuronal. Nos dice Churchland, el cerebro es una cosa que piensa, siente, elige, recuerda y planifica, y es extremadamente improbable que exista un alma o mente no física que realice el pensar, sentir y percibir. Solamente existe el cerebro físico y su cuerpo. No lo digo yo, lo dicen ellos. El alma no existe para ellos. Entonces te mueres y pues ya no hay nada más. Este pensador es interesante, Dennis Dennett. El origen de la mente humana ha de ser atribuido a algún proceso firmemente anclado en la sólida base del materialismo y de la selección natural, una grúa, es decir, a la evolución de las especies, y no un misterio o un milagro, un gancho celestial, es decir, un Dios. ¿Por qué me parece importante este pensador? Hace unos 4 años en México estuvimos en mucho riesgo porque se puso a controversia la ley que protege la vida desde el momento de la concepción en la Suprema Corte de Justicia, y el caso cayó en un ministro abortista, Francisco Franco. Entonces él, apoyado en otras ideas
teorías de este Denis Dennett, dijo, es que el embrión, como no piensa, como no escribe, como no razona, entonces no es una persona. El embrión, el bebé en el seno materno, no es una persona. Entonces el aborto debería ser legal en México hasta el 9º mes. Y esa era la propuesta basada en Denis Dennett. Gracias a Dios, gracias a ese milagro en el que ellos no creen, no se aprobó su tesis, porque hubiera sido una tragedia a nivel nacional que se empezara a dar esos pasos para legalizar el aborto. Y en este sentido, yo estoy con otro pensador que es Blas Pascal, que es católico, que nos dice, finalmente somos libres de decidir en qué creemos. Pero si a mí me ponen a elegir entre ser hijo de la casualidad, que una amiba chocó con otra amiba y entonces le salieron patas y salió del agua, todo por casualidad, a ser hija de un Dios que es todopoderoso, que es mi Padre y que me ama antes, ahora en mi existencia y que me ha llamado a la eternidad por amor, pues yo elijo lo segundo. Cada uno elegirá. Cada uno va a tomar sus propias decisiones. Yo elijo ser hija de un padre y no de la casualidad. Y aquí vamos ya a la época moderna y retomaremos otro pasaje de la Biblia. Ya veo que sí tienen muy buenas profesoras de moral y de religión, saben mucho. Vamos a retomar otro pasaje de la Biblia para ilustrar algo muy interesante. ¿Ustedes saben por qué Moisés por qué la mamá de Moisés lo echó en una canasta al río Nilo? A ver, en orden. A ver, ¿por qué? Porque lo iban a matar. Muy bien, fíjense. Uno pensaría, ¿qué clase de madre desnaturalizada echa a su hijo en una canastita a un río que está lleno de cocodrilos? Bueno, estudiando el pasaje histórico, recordamos que José era hebreo y entra en contacto con el pueblo egipcio. Aquí tenemos un choque entre un pueblo de la cultura de la vida y un pueblo de la cultura de la muerte. Los hebreos reconocían que Dios es el Señor de la vida, sabían que los hijos son un regalo y una riqueza y tenían muchos hijos. Y los egipcios no creían en eso. Incluso tenemos las primeras notas de que ya usaban anticonceptivos. Ellos decían, no, nosotros decidimos cuándo dar la vida. Y se encuentran a través del personaje, de la figura de José. José los salva del hambre y le dice el faraón, tráete a tu familia a compartir con nosotros en agradecimiento porque nos salvaste del hambre. Lo que el faraón no tenía en cuenta es que José tenía 11 hermanitos. Entonces llegan los 11 hermanitos de José y empiezan a tener hijos y a tener hijos, y los egipcios se olvidan del agradecimiento, los hacen esclavos y los ponen a construir las pirámides. Las pirámides de Egipto están hechas sobre las espaldas de los esclavos. Y los hebreos dijeron, es que esto va contra nuestra dignidad. Visitando países y acá muy amiguitos, ¡ay, somos amiguitos! Pero Henry Kissinger nada más iba observando. Y al final de su viaje le entrega este documento al presidente, este documento muy largo que se llama Implicaciones del crecimiento de la población a nivel mundial para la seguridad de Estados Unidos y nuestros intereses en el extranjero. Ya lo pueden encontrar en internet. Antes era secreto, no se conocía, hasta la época de Reagan se da a conocer. Y en ese documento, que tiene aproximadamente 60 páginas, menciona 13 países clave. Entre ellos está México, Colombia, India, Egipto, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Brasil, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Turquía y Europa. Etiopía. Si se fijan, no menciona estaba pensando ya en Europa, no menciona ningún país europeo anglosajón, no dice, no controles a Holanda, Suecia, Finlandia, no, esos no los toques. Vete con los países latinos, católicos, pobres, subdesarrollados, a esos los tienes que controlar por su posición geográfica o por su riqueza. Y tú tienes que hacer que esos países no tengan hijos para que tú puedas quedarte con la riqueza de ellos. Y le dice en el documento tal cual, tienes que promover en esos países anticoncepción, esterilización, aborto
y homosexualidad. Y es muy lógico, porque de una relación sexual entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, ¿hay procreación? La siguiente. Y entonces dicen, pero esos países que tú me dices son países latinos, católicos, que tienen familias muy fuertes, que saben que sus hijos son una riqueza. ¿Cómo le vamos a hacer para que dejen de tener hijos? Y entonces en esta época se inventan la revolución sexual. Aunque los comunistas empezaron mucho antes. Los comunistas empezaron desde la Revolución Rusa y hablamos a veces mucho de Marx, pero no pensamos en Engels. Engels escribió un libro donde dice que hay que destruir a la familia porque el padre es un opresor para la madre y para los hijos. En los países comunistas es donde se empiezan a desarrollar las guarderías. Se dice, el que las mamás eduquen a sus hijos es una pérdida de tiempo. Las mujeres tienen que irse a hacer algo de provecho, a producir a las fábricas, y yo, el Estado, voy a cuidar a los niños. Y hay una frase que dice, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Esos niños que se fueron a las guarderías del Estado, su amor y su lealtad no era ya para sus familias, era para Lenin, para los gobernantes, y ya no tenían los valores de familia. Eso empiezan a hacer los comunistas. Acá los capitalistas empezaron un poco más tarde con la revolución sexual y empiezan a decir que hay que liberar a la mujer de la maternidad. Es importante señalar que a principios de siglo las mujeres estaban reclamando derechos válidos, como era el derecho a la educación, el derecho al voto. Eso es un derecho válido, el derecho a tener propiedades. Pero ya cuando se empieza a hablar de que la maternidad es una esclavitud para la mujer, ya estamos cayendo en otra cosa. Y lo primero que dicen es, ¿cómo vamos a cambiar ese concepto de familia? Vamos a introducir la pornografía, vamos a irle quitando, hay que liberar a la mujer de sus ropas. Y yo les pregunto, una mujer que se dedica a la pornografía, ¿en qué la convierten? En un objeto sexual, en un objeto de consumo. Y vamos más allá, el hombre que se dedica a consumir pornografía, ¿en qué se convierte? El hombre que se dedica a consumir pornografía, ¿en qué se convierte? En un esclavo, muy bien. Esa es una excelente respuesta. El hombre que está mirando una revista o una pantalla de internet no es dueño de esa mujer, no es dueño de ella. Ella ni siquiera sabe que existe. Y en cambio él sí está poniendo su dinero, su tiempo. Y déjenme decirles, jóvenes, que quienes consumen pornografía se vuelven adictos, porque están estimulando hormonas y el cuerpo cada vez necesita más y más y más de eso. Ahora que hay tantas campañas a favor de la mujer, yo les digo a los varones, el mejor regalo que nos pueden hacer a las mujeres es no consumir pornografía. Leía yo el testimonio de una chica que se salió de esa industria y dice que su vida era un infierno, que ella se llenaba de alcohol y de drogas porque no podía vivir con lo que estaba haciendo. Ese es el mejor regalo que nos pueden hacer a nosotras y a ustedes, porque las mujeres no podemos, las mujeres de carne y hueso no podemos competir con el Photoshop. No, ni podemos ni queremos. Lo que queremos es que nos amen como somos. Eso es lo que queremos las mujeres. Y después de promover la pornografía, se empiezan a promover y a desarrollar tecnologías anticonceptivas.
desordenado, sexo fuera del matrimonio. Y la gente decía, oye, no es posible que por yo echarme una noche de antro, un free, como dicen ahora los jóvenes, echarme un free, después quedo embarazada y tengo que hacerme responsable por otra persona, primero el embarazo y luego que el bebé ya nace y que come cada 2 horas y que hay que cambiarle el pañal y que luego hay que educarlo. Entonces, lo que estaban buscando las personas era una diversión sin consecuencias, que es como ahora se maneja a las relaciones sexuales y que se resume en sexo sin niños, es decir, se quieren divertir pero sin consecuencias. Pero los países latinos, y aquí hay un punto importante, ¿qué pasa con la relación sexual? La relación sexual tiene 2 fines, entendido de la manera correcta. El unitivo, ¿qué significa unitivo? El amor, y el procreativo, que es crear con Dios. Nosotros, las personas, no nos reproducimos, y desgraciadamente eso dicen los libros de texto. Las personas no nos reproducimos. Se reproducen los animales y las plantas que hacen otro igual, otro igual, otro igual. Nosotros procreamos. Cada vez que hay una relación entre el esposo y la esposa, el esposo pone el esperma, la mamá pone el óvulo, pero ¿quién pone el alma? Un alma única e irrepetible, que no hubo antes, no hay y no habrá otra igual. Y como consecuencias de la relación entre esposos, viene el placer. ¿El placer es bueno o es malo? En este contexto de matrimonio y como consecuencia es bueno porque Dios lo ha querido. El problema es cuando introducimos los anticonceptivos en la relación sexual. Cuando introducimos los anticonceptivos en la relación sexual, el placer se vuelve un fin. Yo solamente busco el placer. El otro ya no va a ser un sujeto de amor que se regala a mí, sino que va a ser un objeto de placer. Y como consecuencias, obviamente, si alguien está tomando anticonceptivos no quiere procrear, ese es el objetivo, pero siempre acabamos pegándole al amor. Yo recuerdo una noticia de una mujer en Rusia que estaba haciendo la limpieza en su casa y era una mujer muy bien hecha. Se pone a limpiar el buró de su esposo y le encuentra unos condones. Dice, caray, pero si nosotros no usamos. Y que les echa pica pica. Pero hay casos más tristes. Nosotros en Provida damos orientación a mujeres que están pensando en abortar. Entonces un día atendí a un matrimonio muy joven que querían abortar. Y al entrevistarlos, yo me preguntaba, ¿por qué están buscando un aborto si están casados, tienen nada más una niña pequeña, no tienen problemas económicos, no han llegado ni a la cuota de, ay, ten la parejita y cierra la fábrica? Entonces le pedí a él que nos dejara solas y le dije a ella, dime realmente por qué quieres abortar. Y entonces ella me dijo, lo que pasa es que en mi embarazo anterior, cuando yo ya tenía 7 meses, que ya mi vientre ya estaba grande, él ya no regresaba a dormir a la casa. Y yo no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Porque ella ya no era para él un sujeto de amor, era un objeto de placer. Y como esta mujer está embarazada y está fea y está gorda y ya no me sirve, pues me voy a buscar una que sí me sirva. Y por eso ella quería matar a su bebé. Y una vez, nos decía Monseñor Reilly, una vez que admitimos relaciones por puro placer, relaciones sexuales por puro placer, estamos dándole la carta de autorización a cosas como el homosexualismo, que son relaciones por puro placer. Y ahí les dejo 3 puntos suspensivos porque se puede justificar ya cualquier cosa. Y hay cosas muy terribles y que ya se están justificando por puro placer. En la década de los 70, los países latinos
población. Y entonces los países ricos de Estados Unidos decían, ¿cómo le hacemos para que estos países dejen de tener hijos? Bueno, vamos a engañarlos, dice la cultura de la muerte. Vamos a decirles que ellos son pobres porque tienen muchos hijos. Y lo mismo le dijeron a los chinos. Ustedes son pobres y atrasados porque tienen muchos hijos. Si hicieran como nosotros, si tuvieran menos hijos, tendrían mayor riqueza y mayor desarrollo. Y aquí no voy a hacer esta dinámica porque la mayoría de la población es muy joven, pero los mayores se acordarán. En los 70 empiezan las campañas en México que dicen, pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor. En aquella época el promedio de hijos por mujer en México era como de 7 hijos. Y los que somos más grandecitos, bueno, nos acordaremos, ¿quién tenía que trabajar para mantener normalmente a la familia? Pues el papá, y a lo mejor ya el hijo más grande empezaba a trabajar. Actualmente, ¿cuántos hijos tienen las familias? 2, 3. Bueno, déjenme decirles que las cifras oficiales son estas. Ya estamos debajo de la tasa de reemplazo en México. Cada mujer tiene 1.9 hijos. La tasa de reemplazo significa que un matrimonio tiene 2 hijos y esos hijos van a reemplazar a los padres. Cuando la tasa de reemplazo baja, ese país está destinado a irse a la quiebra. Y lo más irónico es que estos países ricos se han tragado su propio veneno. Todo esto que se inventaron para que los latinos pobres no tuvieran hijos, lo han hecho ellos. Ahorita Italia, Alemania y toda Europa están viviendo gracias a la migración africana y musulmana. Bonn, que es una ciudad, Berlín, que es una ciudad alemana, tiene la población más alta de musulmanes, porque los europeos han preferido tener gatos a tener hijos. Ahora, yo les pregunto, a 30 años de estas campañas, de 7 hijos bajamos a 2 hijos por familia. ¿Hicimos o no hicimos la tarea que nos dejaron? Y yo les pregunto, ¿nuestro país es más rico? ¿Nuestro país es más desarrollado? ¿Qué pasó entonces? Nos mintieron. Ya bajamos la tasa de población, teníamos que traer un nivel de vida como el de Suiza, como el de Holanda, y no es cierto. El país está pobre y está despoblado. Aquí tenemos una pirámide poblacional sana. Tenemos en la base a los niños, a los jóvenes y a los ancianos. Estos mantienen a los de abajo y a los de arriba. Esa es una pirámide poblacional decadente, ya muchos europeos están así, muchos países europeos. El que haya muchos ancianos no necesariamente es malo, significa que hay muchas enfermedades que ya se pueden curar, eso es bueno. Lo que es malo es que hay pocos niños, porque ¿quién va a mantener después? En Japón, por ejemplo, para el 2025, un joven japonés va a tener que mantener a 4 ancianos. Y él va a decir, bueno, ¿y a qué horas voy a mantener yo mi propia familia? Entonces mejor matemos a los ancianos porque no producen. Vamos a matarlos porque ya no sirven y son una carga. Y eso es lo que se está planteando ahora. Me detengo un poco. Nos dijeron, van a tener, la familia pequeña vive mejor. ¿Cómo están ahora nuestros niños? Para 2 niños trabajan papá y mamá para mantenerlos. Les quieren dar muchas cosas, les quieren dar Wi-Fi y Xbox y todo eso, pero los niños la mayor parte del tiempo están solos. En México tenemos la más alta tasa de suicidios en jóvenes de nuestra historia. Y sé que aquí en Campeche el problema es muy fuerte. Porque si las familias son más pequeñas, no estamos viviendo mejor. Porque la clave no está en el tamaño de la familia, la clave está en lo que valoramos. Una señora que vendía sopes afuera de una clínica de sector salud, que fuimos a hacer campaña contra la vasectomía, me dijo la mayor verdad que he escuchado. Señorita, es que sabe que no saben el valor de un hijo.
Allá adentro en la clínica nos presionan que si ya tienes un hijo, lígate, que eres una irresponsable, te tratan como si fueras una criminal por ser madre. No saben el valor y la riqueza de un hijo. Y eso es lo que estamos perdiendo, jóvenes, y eso es lo que ustedes deben recuperar. Ese es el reto que tienen ustedes. La gente no es feliz porque tenga más cosas o el último iPhone y el último iPad. La gente es feliz porque recibe amor y porque se sabe amado. Nos dijeron que este es el país que íbamos a tener. Es que México va a estar. ¿Estamos así? El país está despoblado, muchísima de nuestra gente se va a hacer rica al imperio, las familias están rotas, tenemos pueblos fantasmas de ancianos, de niños, de mujeres abandonadas. Nos dijeron, esos son los hijos, así están las familias grandes. Y yo les pregunto a los que tienen más de 3 hijos, ¿a ratos nos vemos así? A ratitos, a ratitos. Pero esta es una cara de la moneda, no nos presentan la otra cara de la moneda. Los abrazos, los besos, el festival de Día de la Madre, la primera vez que te escriben mami te quiero, que te ayudan a tender la cama y te jalan la cobija, y después ya más grandes, oye mami, te ayudo, ¿quieres ir al doctor? Te traigo de comer. La siguiente, por favor. Ambientalistas de Gran Bretaña critican ferozmente a los Beckham como mal ejemplo por tener 4 hijos. En lugar de alegría y felicitaciones, la noticia de una bebé saludable de las celebridades inglesas David y Victoria Beckham ha precipitado críticas por parte de los ambientalistas del país, imputando a la pareja como un mal ejemplo. Fíjense bien, 4 hijos. ¿Ustedes creen que los Beckham tienen dinero para mantener a esos 4? Y a 100 más. Es más, nos mantenían a todos los que estamos aquí. Pero ¿saben qué? David Beckham, independientemente de que sea muy guapo, pues la ha regado. La ha regado porque está casado con una mujer y tiene 4 hijos de manera naturalita con la misma. La ha regado. No fuera Ricky Martin, que se compró unos óvulos, alquiló a una mujer como si fuera su incubadora y se compró 2 hijos que, pobres chiquitos, nunca van a conocer el amor de una madre. No por las circunstancias, sino porque él así lo quiso. Y por más que tengan abuela y nanas y lo que sea, y la pareja del Ricky Martin, nunca va a ser lo mismo que el amor de una madre. Pero él sí tiene su derecho a la paternidad. Él sí tiene su derecho a ser padre. Recuerdan, jóvenes, el bien se presenta como mal y el mal se presenta como bien. Y después de que se hizo toda esta promoción de las relaciones sexuales desordenadas y finalmente los anticonceptivos fallan porque no hay ninguno que sea 100% efectivo y la gente quedaba embarazada y decían, pero yo no quiero este bebé y yo estaba usando anticonceptivos. De las mujeres que atendemos nosotros que van a abortar, de cada 2 mujeres, una usaba anticonceptivos. ¿Y se acuerdan de la chica de la entrevista? Después de su primer aborto le dieron anticonceptivos y se volvió a embarazar otras 2 veces. Entonces dijeron, bueno, pues como de todas maneras no queremos a este bebé, pues vamos a legalizar el aborto y me quito la responsabilidad. En Estados Unidos lo legalizan en los 70s y lo legalizan en base a una mentira. El caso Roe versus Wade, Norma Jean, también la pueden buscar en YouTube. Ella era una pobre mujer con problemas de alcoholismo, que estaba embarazada, y las abortistas se le acercan y le dicen, oye, vamos a usar tu caso para legalizar el aborto. Vamos a decir que a ti te violaron. Después, a lo largo del tiempo, ella se convierte al movimiento Pro Vida y nos dijo la verdad. Dice, a mí no me violó nadie, pero me dijeron que convenía que dijéramos eso para sensibilizar a la opinión pública, y ahora se cometen millones de abortos en Estados Unidos legalizados por este caso. Y en China, ¿se acuerdan que platicábamos de los comunistas?
Dijo, Mao les compró sus cosas de que, ay, si no, somos pobres porque tenemos muchos hijos, e impuso la política de un solo hijo por familia. Allá los chinos necesitan un permiso del Estado para tener hijos. Y tradicionalmente el varón es el que se queda a cuidar a los padres ancianos. Entonces los chinos dijeron, si solo podemos tener un hijo, pues que sea varón, porque si no, nuestra vejez vamos a estar abandonados. Y con el ultrasonido empezaron a abortar a las niñas, y no solo en China, sino en muchos países de Oriente. Se han asesinado más de 167 millones de bebés en el vientre materno en Oriente, y yo creo que ese es el auténtico feminicidio, porque la única razón por las que las matan es porque son niñas, o las abandonan en la calle, o las abandonan en los hospicios. Para el 2050 va a haber 100 millones de chinos en edad de casarse que no van a tener una mujer para casarse, porque han matado a todas las niñas. ¿Y ahora cómo van a arreglar esto? Bueno, lo están arreglando, ¿saben cómo? Comercio de mujeres, compra-venta de mujeres. Se van a otros países, se las roban y las venden en China. O promoción de homosexualidad. Pues si no hay mujeres, pues hombres. En esta época empiezan las presiones para legalizar el aborto en México y lo lograron en el Distrito Federal. En 7 años se han matado más de 150,000 bebés en la Ciudad de México. En 7 años. Y hay una cifra negra de los abortorios privados sobre los que nadie tiene control. En la década de los 80 surge una enfermedad que es el SIDA, que entonces era mortal, ahora es incurable. Y en vez de que dijéramos como sociedad, ¿saben qué? Este relajo de las relaciones sexuales sin control nos ha traído este tipo de problemas, ya vamos a pararle y vamos a ponernos en orden, y dijeron, no, vamos a seguir con nuestro desorden, vamos a traer nada más el condón para impedir el SIDA, cuando el condón es un anticonceptivo de tercera, falla mucho más incluso que las pastillas. Y aquí se da algo muy interesante, la promoción de la homosexualidad. Antes se sabía que la homosexualidad es una conducta, es un modo de vida que no es sano. Pero entonces empiezan a sacar los casos y los empiezan a presentar como víctimas, y de presentarlos como víctimas, ahora los presentan como héroes. Pero la homosexualidad no es un estilo de vida sano. De acuerdo con la OMS, hay 20 veces más probabilidad de contraer el SIDA por relaciones homosexuales que por relaciones heterosexuales. Decían por ahí que se encuentran aquí 2 compadres en Campeche y le dicen, oiga compadre, pero si usted le estaba haciendo muy bien allá en Inglaterra, tenía mucho dinero, acá el país no va muy bien. Pues sí, compadre, pero ya mejor decidí de regresarme. ¿Y por qué? Pues mire, cuando yo llegué a Inglaterra, la homosexualidad estaba prohibida. Después la despenalizaron. Yo mejor me vine antes de que la hagan obligatoria. Porque si la quieren hacer obligatoria, por lo que veíamos de Kissinger. Y en esta época empiezan las técnicas artificiales de reproducción asistida, es decir, vamos a fabricar bebés. Porque si las mujeres empiezan a tomar anticonceptivos y se los toman por unos 15, si empiezan a tener relaciones a los 15 años y quieren tener su primer hijo a los 35, pues ya llevan 20 años echándose hormonas y cosas. Y ya cuando quieren tener un hijo, ¿qué pasa? Ya no pueden. Dicen, pero ahorita es cuando ya quiero tener un hijo. Ya hice mi maestría, ya tengo dinero, ahora quiero un hijo. Y ahora ya no puedes porque a tu cuerpo lo has dañado. Entonces, pues como no puedo tener un hijo, pues lo voy a comprar. Y lo grave de las técnicas de reproducción asistida es que el acto conyugal de procreación lo convierten en un proceso colectivo de producción. Vamos a fabricar bebés. Un acto de amor lo vuelven un negocio. ¿Y a qué se presta esto? En Alemania, y hay muchísimos casos, en Alemania una pareja de blancos arios fueron a comprar a su bebé y cuando nace el bebé 9 meses después les salió el niño negro. Y dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿el que lavó las pipetas se equivocó o qué? Y este matrimonio dijo, quédenselo, nosotros no nos lo vamos a llevar.
No es lo que queríamos. Es como si yo me voy a comprar un auto de lujo, pues dámelo al color que yo quiero. Pagué mucho dinero por él. Este no me sirve. Y lo dejaron abandonado. En otro caso, el dueño de una de estas clínicas de reproducción asistida se acaban de enterar que la mitad de los niños que nacieron en esa clínica son hijos del dueño. Él fue el donador de esperma. Y todos esos seres humanos son medios hermanos y no lo saben, porque él dijo, ay, le voy a hacer un bien a la humanidad, yo voy a donar a mis hijos a la humanidad. Ese es el tipo de abusos que se pueden dar. Y tenemos que estas técnicas son lo contrario de la anticoncepción. Teníamos sexo sin niños, ahora tenemos niños sin sexo, niños que podemos fabricar. De aquí viene la clonación. Hay dos tipos de clonación, la reproductiva y la terapéutica. La reproductiva es cuando quiero hacer otro igual a mí, que es un poco quimérica, no es que se vaya a dar, pero lo grave está en la terapéutica, que yo fabrique otros seres humanos con mi mismo código para que cuando a mí se me descompongan las cosas, cuando a mí se me descompongan los órganos, yo pueda tener refacciones. Aquí a los de prepa les recomiendo la película de La Isla, donde se habla sobre esto. Y tenemos todo el tema de células madre. ¿Las células madre son buenas o son malas? ¿Alguien piensa que son malas? Bueno, hay dos maneras de obtener células madre. Creando un ser humano y luego lo destruimos para tomar de ahí las células madre, o tomándolas de cordón umbilical, células madre adultas, y de los dientes de leche que se nos caen. Los dientes de leche están llenos de células madre y si los conservamos podemos tener de ahí células madre. Entonces, las células madre son buenas o malas dependiendo de dónde las tomamos. Si matamos a un ser humano para obtenerlas, pues serán malas. Y si las tomamos sin matar a nadie, pues serán buenas. Después vienen en los 90 conferencias internacionales. Los países latinos seguían teniendo muchos hijos. Y entonces dijeron, vamos a tomar una institución tan noble como la ONU para promover el aborto y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que se maneja el aborto como un derecho. Imagínense, que las mamás puedan matar a sus hijos. Los de la ONU empezaron a obligar a los países para aceptar esto. Y le dieron un premio a la Madre Teresa de Calcuta, a los de la ONU, y la Madre Teresa dijo, sí, voy a recoger el premio. Y fue a recogerlo, y en su discurso les dijo claramente, el aborto es el mayor destructor de la paz. Si la ley le da el derecho a la madre de asesinar a su propio hijo, ¿qué nos queda a ti y a mí que no somos nada? Si tú me estorbas, si no me sirves, te voy a matar. Y sin embargo, la ONU sigue presionando a sus padres. Que ustedes vean a sus padres como unos tontos que no les enseñan nada bueno, que no les enseñan la verdad. Con este libro quieren enseñar a los niños que la homosexualidad es normal y está en la biblioteca para jardín de niños, para niños de 3 a 5 años. Y la siguiente imagen nos muestra cómo están promoviendo la homosexualidad, porque algunas mujeres prefieren enamorarse de otras mujeres. Este libro trae otras ilustraciones que por respeto a ustedes no les presento. Y las campañas de la Secretaría de Salud que se van a hacer cada vez más fuertes. Cuando te proteges tienes el 99% de probabilidad de seguir desvelándote por una fiesta y no por calentar biberones. Un condón es más confiable que el destino. Los engaños de la cultura de la muerte. ¿El condón es 99% seguro? No. Ahora, si ustedes lo que quieren es vivir en la fiesta, ¿qué es 100% seguro? ¿Cuál es la manera 100% segura de no embarazarse? La castidad. Eso es 100% seguro. En el momento en que nos alejamos de la
internacional abortista inglesa. En cuanto el aborto se legalizó en el DF, vinieron a ponernos 3 clínicas, pero nosotros ya los habíamos detectado en los 90s, aquí en Chiapas, un estado muy cercano a ustedes. Los detectamos en los 90s, estaban en las sucursales de Mexfam, que es la sucursal de IPPF, la que decía la chica en la entrevista, y estaban haciendo abortos ilegales a mujeres indígenas hasta de 6 meses de embarazo. Se iban con sus camionetas a las rancherías a convencer a las señoras de que abortaran, Maristops. Y uno piensa, ¿por qué tenían tanto interés en Chiapas? Porque son pobres es una razón, pero en México hay muchos más estados pobres. Chiapas es el estado que tiene más población indígena. Y ellos dijeron, los indígenas no sirven, hay que acabar con los indígenas. Y en Maristops celebran el mes del amor y dicen, bueno, si tú vienes a abortar en el mes de febrero, después te pagamos una cena. Imagínense qué triste. Primero abortan al bebé y luego se van a cenar. Y este panorama que puede ser de la cultura de la muerte tan enorme y que podemos decir es que ellos tienen todo el dinero, tienen todos los medios, tienen todo el poder, son los imperios. ¿Qué vamos a hacer nosotros en contra de ellos? Lo que nos propone San Juan Pablo II es, para que tengan lugar los cambios estructurales, no son suficientes iniciativas e intervenciones externas. Se requiere ante todo una conversión conjunta de corazones al amor. Cuando damos el tema de aborto en el Distrito Federal, al terminar la sesión mucha gente nos pregunta, ¿y ustedes creen que la ley se pueda quitar? ¿Ustedes creen que los diputados vayan a quitar la ley? Y lo que nosotros respondemos es, para que el aborto se acabe no es necesario cambiar la ley. Es necesario que cambiemos las personas. Y esto está históricamente demostrado. En el Imperio Romano, los romanos tenían cantidad de pueblos esclavizados. Y el padre de familia podía hacer lo que quería con sus esclavos, matarlos, lo que fuera. El Imperio Romano era lo máximo y ellos tenían toda la riqueza y el poder. Y sin embargo se sentían tan miserables, después de sus orgías y todo, se sentían tan mal. Y surgió en ese momento, se encontraron con la expansión del cristianismo. ¿Ustedes saben cuál es una de las razones por las que cayó el Imperio Romano? El cristianismo. Fíjense bien. Alguien como Espartaco dijo que no era cristiano, dice, esta situación de esclavitud va contra nuestra dignidad. Y Espartaco se rebela. Y los romanos lo matan y lo crucifican, y ahí es derrotado Espartaco. Sin embargo, donde Espartaco es derrotado, Cristo triunfa. Los cristianos empiezan a entrar al Imperio Romano y los tenían como esclavos, y los perseguían y los tenían en las catacumbas, y los romanos eran muy abiertos para las religiones. Conquistaban allá por los nórdicos y decían, ay, aquí tienen a Thor, vamos a hacerle un templo a Thor, porque no vaya a ser que sí exista, y le hacen un templo en Roma y todo. Pero los cristianos eran basura. Decían, son caníbales que comen niños y quién sabe qué tantas cosas hacen, eran perseguidos. Pero los cristianos entran como esclavos a las casas de los patricios, que eran los ricos de Roma, y entonces los patricios se aventaban sus orgías y al final se sentían tan mal y veían a los cristianos y decían, pero ¿cómo es posible que yo, que soy el patricio, el dueño del mundo, que lo tengo todo, me siento tan mal? Y este miserable esclavo, que yo le puedo hacer así con mi dedo y es tan feliz. Y entonces empezaron a platicar con sus esclavos, oye, ¿por qué tú eres tan feliz? Y los cristianos les empiezan a hablar de Jesús, de que hay un Dios que es nuestro Padre, que todos somos hermanos, y los patricios empiezan a convertir una conversión de corazones al amor. Y la conclusión es, si tú y yo somos hermanos y tenemos el mismo Padre, tú no puedes ser mi esclavo, y les empiezan a dar la libertad. Y así es como cae el Imperio Romano.
Donde Espartaco en la cruz es derrotado, Cristo en la cruz vence. En la cruz, Cristo vence a la muerte y vence a su cultura. Con su humildad, Cristo vence la soberbia de la cultura de la muerte. Con su obediencia, Cristo vence la desobediencia de nuestros primeros padres. Y con su verdad, Cristo destruye las mentiras de la cultura de la muerte. Pero para eso, tenemos que convertir nuestros corazones al amor. Y es lo que yo les digo a las personas. No es necesario esperar a que cambien las leyes en el Distrito Federal para que ya no haya abortos. Si las muchachas no van a comprar las pastillas de aborto, si los novios no abandonan a sus novias cuando están embarazadas, si los papás, y ojalá estuvieran aquí sus papás, amáramos y cuidáramos y les diéramos amor a nuestros hijos para que no tuvieran que buscarlo donde solamente hay simulaciones de amor. Que las pastillas abortivas se les pudrieran a los fabricantes en sus laboratorios. Que los aborteros no tuvieran una mujer en sus filas. Hay un abortorio en el DF donde diario hay de 40 a 50 mujeres para abortar. Niñas como ustedes con sus uniformes de escuela. Se van a buscar la pastilla antes de irse a la escuela para abortar. Si ninguna mujer se sintiera sola o triste para ir a formarse esas filas, entonces esos doctores tenían que hacer realmente su profesión y cumplir con su misión, que es salvar vidas y curar, y no destrozar a otros y destrozar sus vidas. Parar la tragedia del aborto está en sus manos, jóvenes. Ustedes son los que deciden si esto acaba aquí y tenemos una cultura de la vida y del amor. Aquí estoy con La oreja de Van Gogh. Hay una canción en la que dicen: la vida más pequeña vale 1000 veces más que la nación más grande que se invente jamás. Cuando nosotros conozcamos, comprendamos y vivamos de acuerdo con este principio, la vida más pequeña vale 1000 veces más que la nación más grande que se invente jamás. No importa si eres un bebecito en el vientre de tu madre o si eres un anciano que está a punto de morir. No importa si eres alto o bajito, guapo o feo, popular o no popular. Cada uno de nosotros vale más que cualquier imperio, que el imperio egipcio, romano, capitalista, comunista. ¿Saben que cada uno de ustedes vale más que las estrellas del cielo? Cuando entendamos esta verdad y la vivamos, vamos a empezar a derrotar a la cultura de la muerte. Para esto, bueno, normalmente proponemos estudio las encíclicas básicas Humanae Vitae, Evangelio de la Vida, la instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. La siguiente, por favor. Y como nosotros pensamos que no somos hijos de la casualidad y que cuando nos muramos no vamos a acabar siendo un puñado de polvo, sino que al morir nos vamos a encontrar con Él. Y Él nos va a preguntar, porque uno podría caer en la tentación de decir, bueno, Cristo ya triunfó sobre la cultura de la muerte, pero en el Inter hay muchos hermanitos nuestros, hermanitas nuestras que están siendo destrozados por la cultura de la muerte. Y Cristo lo que nos propone es que nosotros le ayudemos a salvar a esos chicos. Al final, cuando nos encontremos con Él, al morir, Él nos va a preguntar, nos va a hacer la misma pregunta que le hizo a Caín. José, María, Miguel, Manuel, Sofía, Carla, ¿dónde está tu hermano? Y cada uno vamos a decidir si le vamos a contestar como Caín: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? O sea, ¿había algo más importante que estar metido ahí en mi jueguito?
Es que como estaba tan metido en mi jueguito, no vi que hubiera alguien más a mi alrededor. ¿Le vamos a contestar como Caín? ¿O le vamos a decir, aquí estoy yo, Señor, y aquí vienen conmigo todos estos hermanitos, todos estos bebés en el vientre materno, estos ancianitos, estos enfermos, estos que no parecían tan guapos a los ojos de la sociedad? Y yo los cuidé, yo los protegí, yo los defendí, y aquí vengo con ellos ante ti. ¿Qué le vamos a contestar a él? Y por eso proponemos, independientemente de la labor a la que nos dediquemos, el lema de San Benito, que es el evangelizador de Europa, ahora que hace tanta falta evangelizar Europa, y también a nosotros: ora, trabaja y estudia. No va a ser sencillo vencer a la cultura de la muerte. Ellos tienen dinero, tienen poder, tienen medios de comunicación. Tienen fortunas como las de Bill y Melinda Gates a sus pies. Para derrotar a la cultura de la muerte, lo primero es orar, estar de rodillas. A la cultura de la muerte se le derrota con trabajo, no va a ser con varitas mágicas. Y a la cultura de la muerte se le derrota aprendiendo. Ustedes esta mañana han aprendido algo y ahora ya no se pueden hacer como que no saben nada. Tienen una responsabilidad, y primero con los más cercanos, con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos. ¿Qué vamos a hacer cuando venga esa amiga asustada como la chica de la entrevista y nos diga, creo que estoy embarazada? Le vamos a decir, oh, yo no lo haría, pero si tú tienes a ese bebé vas a destruir tu vida. Aquí ahora hay agencias, hay fondos para llevar mujeres a abortar al DF. Les dan crédito para el aborto. Yo no lo haría, pero aquí está este anuncio donde puedes ir a abortar. Y ya hay planes de fines de semana para abortar en el DF. ¿Es lo que le vamos a decir a nuestras amigas? O si cometemos el error con la novia y llega y, oye, fíjate que creo que estoy embarazada, le vamos a decir, pues yo no sé si es mío, porque como, quién sabe, ¿no? O le vamos a contestar, pero no lo vas a tener, ¿verdad? Porque no podemos deshacer nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene ahora la responsabilidad de construir la cultura de la vida. Y sobre todo, jóvenes, que ustedes se pregunten si están conformes con el mundo que están viviendo. ¿Les parece un buen mundo para vivir el que están viviendo? ¿Les parece que todo está muy bien, que no hay nada que hacer? Si ustedes creen que este mundo puede ser mejor, ustedes son los que van a tener que trabajar para cambiarlo. No pueden esperar a que lo haga alguien más. Ahora la pregunta es si van a tener el valor de hacerlo, el valor de trabajar y luchar por lo que es un tesoro para nosotros o no. Pues yo les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención.